Si tienes tu Biblia, ¿sí trajiste Biblia? Cuando menos en tu teléfono, ¿sí? Prende tu teléfono, abre tu Biblia en Efesios capítulo 6. Pocas veces me pasa lo que me ha pasado hoy, pero bueno, no solo hoy, sino llevo varios días, pero hoy en particular, varios días con una fuerte expectativa para este momento, para esto que te voy a compartir. De hecho, el Señor me lo dio claramente hace unos días, pero ha estado todos los días insistiendo. Y hoy que estábamos en la alabanza y todo, había como no sé cómo decirlo, pero deseo, movimiento, esta cosa que para compartirlo contigo, es como que el Espíritu Santo estaba avivando mi espíritu para tocar este tema. Quiero hablarte acerca de la oración en el Espíritu, quiero hablarte acerca de orar en lenguas. Y quiero darte la perspectiva que el Señor me ha revelado, me ha mostrado, porque yo sé que muchos de nosotros oramos en lenguas. ¿Oras en lenguas? Levántame tu mano, por favor. Pero lo que te voy a decir es una realidad. No oramos lo suficiente en lenguas. Y voy a usar un tiempo para explicarte por qué es necesario que cambiemos nuestra perspectiva acerca de las lenguas. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Levántame tu mano. Ok. Antes de entrar a Efesios, quiero nada más nosotros, los seres humanos, cada persona, estamos de acuerdo con la palabra formados por tres partes. Somos un espíritu, estamos en un cuerpo y tenemos un alma, pero principalmente somos espíritu, ¿sí? De hecho, por eso somos eternos, ¿ok? Porque somos espíritus y los espíritus no mueren. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que cuando el hombre está separado de Dios, está muerto. Estás vivo, pero lo que está muerto es tu espíritu, porque el espíritu del hombre fue diseñado para solo tener sus funciones completas y poder alcanzar el propósito estando conectados con la fuente de la vida, que es Dios, con el Padre de los espíritus, que es Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, tu espíritu, que estaba separado de Dios, entró a conectarse con Dios, se hizo un espíritu con Dios. Y pasaste de muerte a vida, y todos pasamos a esta vida espiritual. Entonces en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18, después de que ha hablado acerca de la armadura de Dios, Pablo dice estas palabras. Bueno, si quieres, vamos a leer el 17 para que siga la secuencia. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Y hay algo que pasa en el espíritu humano cuando entregas tu vida a Cristo, que es potenciado o incrementado cuando recibes el bautizo en el Espíritu Santo. Y quiero que entiendas la secuencia de lo que Dios hace y la forma que Dios funciona, porque hablar en lenguas es el mayor regalo y el regalo más desperdiciado que tenemos después de la salvación. Es decir, de la salvación y la llenura del Espíritu Santo. Pero quiero que lo entiendas, porque te voy a pedir que a partir de este día ores excesivamente, es una palabra que escuchamos hoy, excesivamente en lenguas. Que no lo veas como una cosa adicional a tu vida, sino que lo veas como algo central y fundamental
para tu desarrollo espiritual, para tu entendimiento de las cosas de Dios, para tu victoria en las cosas de Dios también. Orar en lenguas primeramente no es algo opcional, ni es algo que yo puedo decidir si es importante o no. Si crees la palabra de Dios, si aceptas que lo que Jesús habló es importante, entonces el mover del Espíritu Santo es importante para tu vida también. Marcos capítulo 16. Jesús es parte de las últimas enseñanzas antes de subir al cielo. Jesús dejó enseñanzas a sus discípulos. De hecho, durante 40 días después de su resurrección estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. No están registradas las enseñanzas, excepto algunas pequeñas cosas. Esto es parte de esas enseñanzas. Y es la gran comisión. Jesús manda a sus discípulos, a los apóstoles y a los discípulos, a predicar a todo el mundo. Marcos 16, versículo 15 dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el versículo 17 y 18 es la expectativa que Jesús quería ver en la vida de cada creyente. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? ¿A quiénes van a seguir las señales? A los que creen. ¿Quién cree en Cristo? Bueno, esas señales deben estar en tu vida, según sea necesario. ¿Sí? Voy a poner en mi nombre echarán fuera demonios. ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo que echaron fuera? Pues Jesús lo hacía todos los días. ¿Por qué? Porque hay demonios. Y hay personas que han sido dominadas por mucho tiempo por demonios. Y necesitamos liberar a las personas, porque Jesús vino a dar libertad a los cautivos. ¿Sí? Y nos encargó seguir con su ministerio. Y la segunda parte que dice: hablarán nuevas lenguas. Él espera, su expectativa, si no quieres meterte con demonios, ya lo practicaremos después. Es que no, el punto es que no vas a, o sea, no es que lo busques o no, te van a llegar gente endemoniada que vas a tener que liberar. Jesús no buscó a los endemoniados, ¿me explico? No viendo, a ver, este camino chueco, no. Le llegaban los demonios y había que echarlos fuera, ¿sí? Te va a pasar también a ti, no te preocupes, el Espíritu Santo está en tu vida, tienes la autoridad, tienes el poder, ningún arma forjada contra ti prospera. Jesús nos dio autoridad para hollar sobre serpientes, escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada nos hará daño, así que no hay problema. Podemos manejarlos, porque el Espíritu Santo nos da la autoridad. Pero la segunda parte es que hablaremos en lenguas, nuevas lenguas. Y claramente no se refiere a que estaremos estudiando idiomas toda la vida. ¿Sí? Pablo se refiere, 1 Corintios 13, versículo 1, a lenguas humanas y angélicas. Es decir, los que creen en Cristo hablarán lenguajes que no conocen por la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí? O sea, en algunos voy a reforzar la teología, en otros voy a cambiar tu teología. ¿Sí? Hablar en lenguas es característico, o debe ser característico, de toda persona que es llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Me voy a brincar un poco mi secuencia, pero quiero que veas el libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 1. Versículos 4 y 5. Es el momento un poco antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo. Y son las últimas palabras, sus últimas instrucciones. Y estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Está bien? ¿Qué les dice? Quietecitos, no se vayan,
hasta que venga el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se relata el principio, el comienzo de la iglesia, ¿sí? Es aquí donde la iglesia de Cristo empieza a funcionar. Es el nacimiento de la casa de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Y es el cumplimiento de la promesa del Padre. Jesús les dice, no pueden salir de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿sí? Hasta que sean llenos de poder de lo alto. El versículo 8 del capítulo dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿sí? Y así empieza, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué les pasó a esos 120 que estaban ahí reunidos? Fueron llenos del Espíritu Santo y... Ahora, piensa, es la primera vez que de manera masiva el Espíritu Santo es derramado sobre un grupo de personas. Y que es la primera cosa que la gente hace cuando tiene al Espíritu Santo. ¿Qué fue la primera cosa que hicieron? Hablaron en lenguas. ¿Tú crees que para el Espíritu Santo es importante que hables en lenguas? Porque si para Él no es importante, no lo hubiera puesto como la primera cosa, que se hubiera pasado 3 o 4 cosas después. Pero lo primero que sucede, la primera cosa que pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, es que hablaron en lenguas. Digo, tengo que pensar que es algo sumamente importante, porque Jesús les dice, no hagan nada, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Ellos no sabían que iban a recibir, no entendían las cosas, sabían que venía el Espíritu Santo, estaban esperando, orando, estaban unidos orando porque viniera la promesa del Padre, sabían lo que iban a recibir, pero no sabían qué significaba el bautizo en el Espíritu Santo. Así que cuando viene, ellos son sorprendidos y toda Jerusalén juntamente con ellos, porque la gente no sabe lo que está pasando, ¿sí? Y los oían orando en lenguas. Claro, en este pasaje, si sigues adelante, la gente los escucha orar en sus propias lenguas, muchos de ellos, ¿sí? Es decir, de la gente que estaba hablando, estaban hablando lenguajes humanos, pero muchos hablaban lenguajes que la gente no entendía. Vas a ver por qué. No voy a entrar, no voy a pedir que lo veas ahí, pero en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, la señal de que viene el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio es que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Pablo se encuentra a 12 discípulos que no conocían de Jesús en Éfeso, les predica de Jesús, los bautiza en agua, y cuando sale del agua impone manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y a profetizar. Era lo normal en la iglesia que la gente hablara en lenguas. Están muy serios, ¿sí? Conociendo. Es la verdad. O sea, Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10, es un pequeño versículo, dice, orad sin cesar. Y yo me he preguntado, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Sabes qué quiere decir? Que ores sin cesar. Profundo, ¿no? Orad sin cesar significa que ores sin cesar. Digo, una revelación, ¿no? Pero no se puede hacer a menos que ores en lenguas. Porque tienes que meterte en un convento, perderte en un bosque, desconectarte de todo para poder orar sin cesar. Pero orar sin cesar solo puedes hacerlo cuando estás orando en lenguas.
porque tu mente no participa. Entonces puedes entonces comunicarte con Dios. Uno de los problemas que hemos tenido es que claramente tomamos ciertas partes de la Biblia y las acomodamos a lo que nos parece correcto con nuestra teología. Y yo espero llevarte a puntos, o sea, mostrarte cosas que realmente no tienen que ver con mi opinión, tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. La epístola a los Corintios, la primera, principalmente la primera, es escrita por Pablo para explicar o para enseñar ciertas cosas importantes dentro de el mover de la iglesia o las reuniones de la iglesia. Una de las preguntas que le hacen es si está bien que la gente ore en lenguas. Y Pablo dice, no, en la congregación no, es mejor profetizar. Entonces la gente dice, no, mira, si lees 1 Corintios 12, 13, 14, sabrás que a lo mejor es el amor, que van a acabar las lenguas, que van a acabar, y todo eso es verdad, ¿sí? Pero Pablo mismo dice, escúchame, si quieres búscalo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 16. 1 Corintios 14, 16 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, todos vosotros, pues para ponerlo en la palabra antigua, ¿sí? 1 Corintios capítulo 14, ¿sí? ¿Estoy bien? Porque me pusieron un versículo diferente. Perdón, 18, sí. Perdón, 14 al... Perdón, versículo 18, ustedes a Dios que hablan lenguas más que todos vosotros. Sí. En la congregación, en la reunión, Kurila mashita nanamakondere la masi barandara kotena la makata rabasata. No me sirve hablar en lenguas delante de ustedes. Sería un tonto, a menos que ustedes tuvieran el don de la interpretación, ¿sí? Entonces en la reunión, pues por favor no hables en lenguas a otra persona. Pero también dice, hizo un poco antes lo que estaba, me equivoqué de la cita porque es lo que dice, en el versículo 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Está hablando acerca de la reunión, ¿sí? En la reunión, tú lo viste hoy. Estábamos alabando a Dios en el espíritu o en español. Es el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Orar en lenguas en la congregación depende, o sea, para dar un mensaje, depende que alguien pueda interpretar el mensaje. Porque si nadie puede interpretar el mensaje, es mejor no orar en lenguas, ¿sí? Pero Pablo dice que si no hay nadie que interprete lenguas, que ores en tu casa. Y de eso quiero, o sea, es el mensaje, es todo en el sentido de, fundamentalmente me interesa que tu vida de oración esté fuertemente cargada con oraciones en lenguas. Que dediques tiempo de tu tiempo de oración o fuera de tu tiempo de oración a orar en lenguas. Porque es importante para ti. Es importante para ti porque dice 1 Corintios 14, versículo 4, el que ora en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando oras en lenguas? Te estás edificando. ¿Sí? Eso se llama orar en el Espíritu. Es el versículo que empezamos, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Y haciéndolo con toda perseverancia. Perseverar quiere decir insistir, seguir, haciéndolo una y otra vez. ¿Sí? Ahora te voy a dar algo que el Señor me mostró, me impactó muchísimo. Porque, una vez más, quiero que entiendas esto. O sea, si la primera cosa que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre la iglesia es darles un nuevo lenguaje de oración, tiene que haber una razón, tiene que haber un sentido de por qué lo hace, ¿sí? Aparte repartió dones,
Pero ¿por qué el Espíritu Santo da un nuevo lenguaje de oración a la gente que solo Dios entiende? Mira, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entienda, como por el Espíritu habla misterios. Dios te da un mensaje que nadie más entiende más que Él. Ni los ángeles siquiera entienden lo que tú estás orando en lenguas, cuando estás orando con lenguas espirituales. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu Santo, la primera cosa que regala a la iglesia es un nuevo lenguaje de oración? Te voy a decir por qué. Juan capítulo 4. Y te voy a decir que cuando yo leí esto, me sorprendió mucho. Y te voy a leer otra vez el versículo con el que empezamos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? Orando todo tiempo en el Espíritu. Repite conmigo, en el Espíritu. Ok. En Juan capítulo 4, Jesús platica con esta mujer samaritana. En el versículo 23 y 24, le dice estas palabras: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sabes por qué tienes un nuevo lenguaje de oración? Porque Dios busca que tú puedas adorarlo fuera de las limitaciones de tu cuerpo, de tu mente, de tu capacidad, en un lenguaje que puede llevar la expresión del Espíritu Santo a través de tu espíritu para alcanzar el trono de Dios. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, la primera cosa que les da es un lenguaje de oración para que puedan comunicarse, adorar, alabar a Dios en espíritu, para que el Espíritu Santo controle tu lenguaje de oración, de modo que Él sea el que se comunique con el Padre a través de ti. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Lo profundo de Dios para poder saber qué tiene preparado para nosotros. Y cuando el Espíritu Santo trae un lenguaje, una oración en el Espíritu, una oración en lenguas, está llevando el deseo del corazón del Padre a través de tu boca y expresándolo para que llegue sin estorbo, porque solo Dios lo entiende, directamente al trono de Dios, revelando a tu espíritu y a toda la creación la voluntad expresa del Padre. ¿Sí me estás entendiendo? El Espíritu busca y dice: ¿qué tiene el Padre para Juan José? Dice: hay esta bendición, hay este destino, hay este propósito. Puedes poner tu nombre ahí. Y entonces el Espíritu quiere llevar esa petición, eso que está en el corazón del Padre, el deseo del Padre, quiere llevarlo como una petición a su trono. Y busca una manera de expresar eso que el Padre tiene para ti. Y lo hace a través de las lenguas que hablas. O sea, es la manera de expresar tu espíritu, expresar lo que el Espíritu Santo quiere para que llegue a la presencia del Padre. No lo puedes entender porque es más grande de lo que tu mente puede captar, y solo puede funcionar cuando oras en lenguas. Tú puedes decir: Padre, todo lo que tienes tú preparado, que está en tu corazón, dámelo. Y es válida la oración en español o en cualquier idioma que tú conozcas. Pero la oración en lenguas es el Espíritu Santo expresándose a través de ti y llevando la voluntad del Padre para ti o para otras personas a la presencia de Dios. No era posible hacerlo, nunca antes se había hecho hasta el día de Pentecostés, porque hasta el día de Pentecostés Dios nos dio con el Espíritu Santo un nuevo lenguaje de oración, para que a través de ese lenguaje de oración tú puedas comunicarte con el Padre en un lenguaje que nadie más entiende, porque estás hablando misterios al resto de la gente. Pero el Padre te entiende y sabe lo que estás pidiendo, porque el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios, lo profundo de Dios, e intercede por los santos conforme a la voluntad del Padre.
yo te quiero pedir, por favor, que no minimices el lenguaje de oración que Dios te ha dado. De hecho, creo honestamente que es el regalo más grande que hemos recibido como iglesia y tal vez el menos aprovechado. Y lo que quiero animarte en esto que te estoy enseñando es: necesitas orar en lenguas. Necesitas orar en lenguas, no nada más un ratito aquí en la reunión. Necesitas orar en lenguas insistentemente, constantemente, en todo tiempo, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí me estás siguiendo? No es una cuestión de, ay, bueno, si me dan ganas. No, que te den ganas, por favor. Que no puedas dejar de orar en lenguas. Que puedas decir como Pablo: oro en lenguas más que todos ustedes. No para presumir, sino para decir: hay algo que Dios ha hecho en mi vida y me ha cambiado la perspectiva. Me ha puesto el entendimiento de que las lenguas son importantes, no solo como manifestación de la presencia o de que vino el Espíritu Santo sobre mi vida, sino como una expresión de amor del Padre, para que yo pueda alcanzar su trono con la voluntad misma de Dios expresada por el Espíritu. Porque el Padre busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en el Espíritu no es adorar a Dios en español. ¿Aló? ¡Hey! Ahora, Pablo lo pone correctamente. ¿Qué haré? Oraré en el Espíritu y oraré con mi entendimiento. Cantaré en el Espíritu y cantaré con mi entendimiento. Porque eres una expresión conjunta. Mi cuerpo, mi alma anhela al Dios vivo y se expresa en el español que me conozco y le puedo decir las cosas. Pero cuando mi espíritu se expresa, cuando el hombre interior quiere comunicarse con el Padre, su mensaje, su vehículo perfecto es la oración en lenguas. Claro, puede expresarse a través de ti en español. Tu hombre interior fue diseñado para controlar tu vida, para dirigir tu vida, para comunicarse a través de ti con Dios. Así que el hombre interior puede orar en español, puede orar en lenguas y puede orar a Dios en español, en lenguas. Pero cuando el hombre interior quiere esa comunión íntima con el Espíritu de Dios, lo hace a través de las lenguas. Es que no sé qué pasa. Bueno, la palabra dice que si quieres entender, pide que Dios te dé la interpretación de las lenguas. Y se puede hacer, Dios lo hace. Pero antes de dar el segundo paso, demos el primero. ¿Cuál es el primero? Que ores en lenguas. ¿Cuándo? En todo lugar. ¿Dónde? Todos lados, a todo momento, en todo lugar. ¿Sí? Yo me imagino a Pablo caminando de una ciudad a otra, oyendo en caballo, en burro, lo que se moviera. Pablo, no había aviones, no había trenes. Se iban o bien en carretas, o bien en burros, o bien en Dodge, ¿no? En Dodge patas, iban para todas partes. Me imagino caminando con sus amigos y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar en lengua. Y ahí se iban kilómetros y kilómetros orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas. Hemos oído de muchos ejemplos de personas que han orado en idiomas que no conocen porque es necesario con otras personas. Gente que ha predicado en un idioma de una tribu de África. Leí un testimonio de una persona, estaban orando por un judío y había una persona atrás de él, y cuando acabaron de orar en lengua, se volteó el judío y dijo: ¿dónde aprendiste este hebreo? No hablo hebreo. ¿Cómo que no hablas? Se le preguntó en hebreo y no lo supo responder. Dijo: ¿por qué no me contestas? Es que no sé qué me está diciendo. Pero si me hablaste en hebreo. Pues no sé, porque no conozco. Sí, me sigues. Dios puede usarte, pero si no estás dispuesto a dejar que Dios use tu boca, tus dientes, todo para orar en lenguas, menos te puede usar para orar en lenguas humanas también. ¿Sí? Pero lo que quiero impartirte es esta pasión de decir: es que necesito orar en lenguas. Oíamos, Lucero y yo, un testimonio de un pastor que se llama Dave Stone, que decía que, o sea, es hijo de pastores.
un tío suyo se llamaba Rufus, me daba mucha risa porque el nombre suena como otra cosa. Es americano, ¿no? Rufus era el nombre del perro de ¿quién era? De Daniel Travieso, ¿no? Bueno, digo, sí. Pero este hombre Rufus estudió hasta el 3er año de primaria y era un ministro de Dios, predicaba por todas partes, pero era un hombre que oraba intensa, metía horas a orar en el Espíritu. Y dice que su tío y su papá oraban de rodillas, ¿sí? Porque dice Pablo en Efesios, que dice: por esta causa doblo mis rodillas delante de Dios, ¿sí? Y como dice Pablo que hay que doblar las rodillas, yo doblaba las rodillas. Entonces el tío Rufus oraba de rodillas, y era tal la intensidad de la presencia del Espíritu de Dios que de rodillas brincaba, ¿sí? Y la gente del piso de abajo sentía que se le caía el techo porque estaba el tío Rufus orando. Pero a este hombre Dios le revelaba cosas a través de la oración en lenguas. Le daba palabras de ciencia, palabras de conocimiento. Y al papá de este hombre, a los 80 y pocos años, Dios le da un sueño y le muestra diferentes problemas que la iglesia estaría atravesando, ataques, tentaciones, muchas cosas que están pasando el día de hoy. Y me dijo Dios que la única manera que la iglesia puede enfrentar y vencer esos ataques que vienen es que oren excesivamente en lenguas. ¿Sí? ¿Qué es excesivamente en lenguas? Mucho más de lo que tú piensas que es necesario. Es más o menos la definición, ¿no? Yo creo que 1 hora es suficiente. Ponle 4 porque es excesivamente en lenguas. Digo 4, ponle 24 porque es excesivo. Así me estoy explicando. Y es decir, no es lo que hacemos normalmente. Que les digo, vamos a orar en lenguas y oramos 10 minutos o 2 minutos o 10 segundos. No, es lo que está diciendo es que te metas delante de la presencia de Dios media hora, 1 hora, el tiempo que dure el Espíritu Santo usándote a orar en lenguas. Excesivamente en lenguas significa hacer lo que Pablo decía: oro en lenguas más que todos ustedes, pero en la congregación prefiero hablar en español, ¿sí? Porque orar en lenguas implica que no necesitas que tu mente esté atendiendo lo que está pasando. Yo le comento mucho a la gente cuando bautizamos en el Espíritu Santo. Yo tenía la costumbre en reuniones de trabajo que yo trabajaba en una empresa muchos años. Teníamos reuniones de dirección, de muchas cosas, a veces con americanos, o sea, en inglés o en español. Y la verdad era, no sé, había 30 personas, 20 personas. Y claro, estabas oyendo lo que la gente decía, pero de aquí a que tocara participar, pues podía pasar mucho tiempo. Entonces, en el tiempo que estaba en la reunión, me tapaba la boca y en voz muy baja oraba en lenguas. ¿Por qué me tapaba la boca? Para que no vieran, ¿no? ¿Qué te comiste? Nada más para no tener problemas. Y cuando me tocaba participar, pues podía yo cambiar y empezar a hablar español o inglés, porque mi mente estaba siguiendo lo que estaba pasando, pero mi espíritu estaba conectado con el Espíritu de Dios, elevando una oración al Padre. Orar excesivamente en lenguas es primeramente la necesidad que tienes que entender que Jesús espera que ores en lenguas. ¿Cuánto tiempo debes orar en lenguas? Lo dejó a tu decisión. ¿Sí? Me estoy explicando, ¿sí? O sea, el Espíritu te da un lenguaje de oración y te dice: ora las veces que tú quieras, el tiempo que tú quieras. Por eso yo puedo empezar a hablar en lenguas y regresar a español sin ningún problema. ¿Sí? Porque yo, no sé por qué lo hace Dios, pero quizás es parte de esta libertad que Dios nos ha dado para escoger. Él permite que yo pueda decidir cuándo sí y cuándo no orar en lenguas. Pero si soy consciente, si soy inteligente, si soy espiritual, trataré de orar en lenguas lo mayor tiempo posible. O sea, prestarle mi cuerpo al Espíritu Santo de Dios, para que entonces adore al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Y quiero que veas hablar en lenguas no como, ay, otra vez esa cosa pentecostal, sino lo veas como el primer regalo que Dios le manda a la iglesia junto con el Espíritu Santo. Tiene que ser importante, tiene que ser fundamental para la iglesia. ¿Me explico?
porque si no, no se lo hubiera dado. Dios no desperdicia las cosas. Dios no da las cosas nada más porque sí, las da con un propósito. Y si Dios le dio a la iglesia el hablar en lenguas, es porque Dios espera. Así lo puso Jesús: en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y yo no sé qué tanto oras en lenguas. Me llama la atención porque llevo meses pidiéndoles que aumenten el tiempo de orar en lenguas, que oren más en lenguas. ¿Sí te acuerdas de eso? Si no te agarrado muy dormido en las reuniones. Y no entendía yo por qué, y hasta que vino esto que estoy compartiendo. Por eso quizá esta sensación de es algo importante, hay que dar esta palabra, y es algo que traía aquí adentro. Pero creo que es el Espíritu Santo diciendo: ora en lenguas, por favor, ora en lenguas. ¿Cuánto más? ¿Cuánto es más? Hasta que te parezca que es un exceso. Quizá no a ti, pero a otros puede parecerles que oraste 4 horas en lenguas. ¿Estás zafado de la cabeza? No, estoy siendo espiritual y estoy siendo guiado por Él, y es un placer. Mira, yo no sé, cuando los recibió el bautizo en el Espíritu Santo, ni siquiera entendíamos, no sabíamos nada de nada. Éramos buenos católicos, ¿no? En nuestro tiempo no se hablaba del Espíritu Santo, mucho menos de las lenguas. Pero cuando el Espíritu Santo la tocó, cayó de rodillas orando en lenguas y no paró por 2 semanas. De hecho, de vez en cuando paraba para hablar español, pero no podía dejar de hablar en lenguas. Tuvo 6 horas ese día orando en lenguas. ¿Tú crees que es importante para el Espíritu Santo? Es importante para el Espíritu Santo que tú ores en lenguas. Lo que vamos a hacer al final, vamos a orar por ustedes, vamos a impartirles de nuevo. Pero si aún no tienes un lenguaje de oración en lenguas, queremos impartirlo. Queremos que el Espíritu Santo te llene y te lo dé. O sea, déjame llevarte a otro pasaje, que esto es okay. Mateo capítulo 3. Y quiero, ahorita que lo buscas, quiero que entiendas que el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos. Es el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿sí? O sea, pero en el punto de vista de Dios, lo más importante para tu vida, escúchame, lo más importante para tu vida es que seas bautizado con el Espíritu Santo y que el Espíritu cobre una posición central en tu vida. En Mateo, en el capítulo 3, Juan dice de Jesús: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, versículo 11, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. De hecho, los 4 evangelios hablan de Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo. Solo el evangelio de Juan habla de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la misión de Jesús, escúchame, la misión de Jesús es que tú fueras bautizado con el Espíritu Santo. El deseo del Padre, la voluntad del Padre expresada a través de Jesús, es que tú fueras bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso se le conoce en el mundo espiritual, cuando Juan es enviado a predicar a Israel como precursor de Jesús en el espíritu de Elías. Quizá no me entiendas, pero no te preocupes. Pero cuando Juan es levantado para predicar el arrepentimiento, ¿sí?, le dijo Dios: sobre el que veas que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese bautiza con el Espíritu. Esa es la indicación, ese es el mensaje, ese es el destino, ese es el trabajo. El llamado de Jesús es bautizar con el Espíritu Santo. Entonces Jesús, su ministerio, resucita, y dice: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Guay de ti si te vas de Jerusalén. Y se quedan en Jerusalén, y la primera cosa que viene el Espíritu Santo, y viento fuerte, llamas, y comenzaron todos a hablar en otras lenguas. ¿Sí?
¿Tú crees que para Dios es importante que hables en lenguas? Y digo, si no lo crees todavía, envía a Jesús para que seas bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo bautiza a la iglesia, le regala un lenguaje de oración. Digo, ¿por qué? Porque anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. Adoradores que le adoren en espíritu. ¿Aló? ¿Tú quieres ser adorador que le adore? En espíritu. Y en lenguas, sí. En español, claro que también. ¿Sí? Pero español te es fácil porque tienes control. Bueno, debe ser fácil, pero y déjame hacer un paréntesis aquí. La razón por la que empezamos las reuniones con alabanza no es para darte tiempo de llegar más tarde. Aló, ya sé que ahí pisé un chorro de callos. Entonces ya está la alabanza, no hay bronca. No, es para darte la oportunidad de alabar a Dios y de meterte en su presencia. Porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y quizá por eso llegas y está todo, ¿qué les pasa a estos? ¿Qué pasó aquí? Pues pasó que nos metió el Espíritu Santo e hizo cosas. Entonces cuando vas a orar a Dios en español o en el idioma que tú conozcas, intégrate al tiempo de alabanza y adoración, porque es el tiempo en el cual Dios empieza a moverse en nuestras vidas. O en tu casa, pon un CD, pon música, alaba a Dios en tu casa en español. Pero quieres llegar a un nivel más alto de adoración, adora a Dios en lenguas. Métete en el Espíritu. Busca las cosas del Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Qué es Dios? Es Espíritu. ¿Tú qué eres? Espíritu, ¿sí? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Claro, cuando te ves en el espejo, ves toda la gente y dices, pues qué Dios tan diverso tenemos, ¿no? Porque tiene de chile, de dulce, de manteca, son todos diferentes. Pero en el Espíritu somos uno con el Señor. Él creó nuestros espíritus prácticamente iguales a Él. Salmo 8 dice que nos hizo un poco menor que Elohim, que los ángeles, dice la traducción. Pero la palabra original es Elohim, que es la misma palabra que está en Génesis capítulo 1. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, ¿sí? Dios nos hizo en el espíritu un poco inferior a Él, a su imagen y semejanza. Entonces, cuando tú entregas tu vida a Cristo, eso que Dios ha puesto, el Espíritu que ha puesto en ti, se conecta con el Espíritu de Dios. Y entonces te haces uno con Dios y la vida de Dios fluye a través de ti. Y la expresión de esa vida de Dios, en la parte de oración, es el lenguaje en lenguas, es orar en lenguas. ¿Sí? O sea, la forma que tu espíritu se expresa delante del Padre, o una de las formas, es a través del lenguaje de oración que Dios te dio. Cuando tu espíritu controle totalmente tu alma y tu cuerpo, entonces lo que salga de tu alma será la expresión de tu espíritu. ¿Sí estás conmigo? Porque Él es el que fue puesto para ser Señor. Pero mientras eso va pasando, mientras te vas edificando, vas creciendo en la capacidad de tu espíritu humano para conocer y alcanzar las cosas que Dios tiene para ti, la manera que tu espíritu crece en autoridad, de revelación, en intuición, en conocimiento, es a través de orar en lenguas. Cuando tú oras en lenguas, es como si le estuvieras dando un tiempo de gimnasio a tu espíritu humano, ¿sí? Estás orando en lenguas y tu espíritu dice, uno más, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cuarta repetición, 1, 2, 3. Pero cuando no oras en lenguas, tu espíritu no tiene manera de expresarse. Yo no sé cuánto oras en lenguas. Yo espero orar más en lenguas que tú. Siempre. Digo, porque es mi objetivo es orar en lenguas más que todos los demás. ¿Cuánto tiempo oro en lenguas? No lo suficiente. ¿Sí? No lo suficiente. Pero cada vez que me acuerdo, me pongo a orar en lenguas. Y si me encuentro con que no sé, me pongo a orar en lenguas. Me pongo a orar en lenguas. ¿Qué hago? Me pongo a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque necesito orar en lenguas. ¿Y qué voy a hacer? Me pongo a orar en lenguas. ¿Qué vas a hacer tú? Me pongo a orar en lenguas. Ora en lenguas. ¿Por qué no oras en lenguas un ratito?
Yo sé que a lo mejor no estás encarrerado y te cuesta trabajo empezar. Pero una cosa que te digo es que mientras más ores en lenguas, más fácil es orar en lenguas. Párale tantito, por favor. Si aún no tienes el bautizo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, o si aún no tienes libertad y fluidez en orar en lenguas, vamos a orar por ti al final. Pero lo que quiero pedirte es, aunque nada más sepas decir una palabra o una frase en lenguas, aunque te suene como que es medio raro, ora en lenguas. ¿Cuántos han visto cómo crecen los niños cuando hablan? Como que 3 o 4 personas más. Los demás están metidos en una casa, ¿no? ¿Nunca has visto un niño cuando empieza a hablar? La verdad, hay una cosa que pasa cuando un niño empieza a hablar, solo los papás le entienden, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién sabe qué hablan? Pero los papás, bueno, cuando tú oras en lenguas, aunque te parezca que es lo más extraño, hay un papá que está entendiendo cada palabra que le dices, ¿sí? Es que yo no entiendo nada. Bueno, es como todas las demás. Nadie entiende a los hijos, a los bebés, pero los papás sí, ¿no? Ahora, a todos nos ha pasado, todos empezamos igual. Bueno, yo no me acuerdo cómo hablaba yo de chiquito. Probablemente hablaba yo con tanta propiedad y dicción como la que tengo ahora, porque yo creo que siempre crecí así, ¿no? Ay, no es cierto, obviamente no. Pero he mejorado un poco desde aquel tiempo, ¿no? Y tú también. ¿Cómo mejoramos el lenguaje español? Hablando. Y algunos siguen practicando y no paran, ¿no? Dice que Laurito Lucero, un hombre fantástico, tardó mucho en hablar porque tuvo una impresión muy fuerte cuando era niño y parecía que estaba mudo y no hablaba, pero el día que empezó a hablar, creo que tenía 5 años, ¿no? Dice que empezó a hablar y lo que decía, y no paró nunca de hablar, porque hablaba y te comentaba cosas, quería recuperar el tiempo perdido, ¿no? Pero la verdad es que con cualquier idioma es igual. Cuando yo aprendí inglés, me costaba mucho trabajo hablar inglés, pero a base de práctica hablo bastante buen inglés. Lo mismo con el portugués, que también podemos hablar, ¿sí? Pero una cosa que pasa y es cierta, yo estudié alemán hace muchos años y llegué a un punto en el cual yo podía sostener una pequeña conversación y podía manejarme si yo quería ordenar algo, y podía estar en un restaurante y sabía las cosas básicas para pasarla en alemán. Pero no lo practiqué, lo dejé. Pregúntame cuánto hablo de alemán. ¿Cuánto hablas de alemán, Juan José? 0. ¿Pero estudiaste, Juan José? Sí, estudié, pero nunca lo practiqué, ¿sí? La diferencia con el orar en lenguas es que no tienes que aprenderlo, ¿sí? Es un regalo, pero tienes que usarlo, porque si no lo usas, nunca lo vas a poder usar. Si no lo usas, no lo puedes usar. ¿Por qué? Porque pierdes la fluidez del espíritu y empiezas a crearte una serie de telarañas mentales. Es que no, yo nunca he podido, porque yo creo que algo está mal en mí, y yo creo que no, mi lengua no es espiritual, es carnal, por eso no puedo. Y empiezas a inventar cantidad y empiezas a poner teología. No, porque eso fue nada más para el tiempo de los apóstoles, porque la palabra dice cuando venía lo perfecto, lo que era temporal sería como las lenguas y como la profecía, y ya como tenemos el canon de la Biblia completo, ya llegó lo perfecto. Y es una bola de tonterías. Jesús nunca dijo eso. Nunca dijo, hablarán nuevas lenguas hasta que tengamos la Biblia. Nunca dijo eso. ¿Aló? ¿Cuándo vas a sanar enfermos? No, ya tenemos la Biblia completa, ya no hace falta sanar enfermos. ¿Y quién dijo eso? Es que es la teología. Espérame. Entonces, Marcos capítulo 15, lo que leímos ya no funciona porque ya tenemos la Biblia completa. No, por favor. Sí me está siguiendo, ¿no? Pero como no hablo en lenguas y no me gusta y me siento raro porque no entiendo nada, parece que soy un niño que no sabe hablar y todas las prefiero poner una teología alrededor para que está bien. No, es más, el que habla en lenguas es como que el diablo lo está guiando, ¿no?
Cuidado, si no entiendes lo de las lenguas, no metas al diablo en esto, porque puede estar juzgando al Espíritu de Dios. Es muy peligroso. Pero lo que voy es más fácil abandonarse al Espíritu de Dios y orar en lenguas que tratar de encontrar razones teológicas de por qué no podemos orar en lenguas. La Biblia no ha cambiado, Dios no ha cambiado tampoco. Orar en lenguas es necesario. Es importante. Tú eres espíritu y Dios busca espíritus que le adoren en verdad. En el espíritu y en verdad. ¿Sí? Por eso necesitamos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando tú oras en lenguas, no solo estás orando por tu necesidad. Escúchame esto. Estás orando por todos los santos. Cuando tú oras en lenguas y perseveras en orar en lenguas, Dios te usa para interceder por cosas que ni siquiera entiendes, por gente que ni siquiera conoce. Quizás estés intercediendo por un misionero prisionero en una prisión recóndita de China que nunca lo has conocido, jamás lo conocerás de este lado del muro, de este lado del velo, por decirlo así. Pero en el Espíritu estás orando para que Dios lo sostenga, lo libere, lo use con poder. ¿Sí? Y eso que Dios te pone en el Espíritu se convierte en tu recompensa, parte de tu recompensa eterna en el cielo. Porque cuando oras en lenguas, tú no sabes por qué estás pidiendo, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Mira, con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso dice Romanos, ¿sí? Cuando tú oras en lenguas, estás abarcando al mundo entero, o a tu familia, o a tu vida. Pero hagas lo que hagas cuando oras en lenguas, te estás fortaleciendo, haciéndote más y más íntegro, más y más fuerte, más y más espiritual, más y más poderoso en el Espíritu. Y Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestas a dedicarle el tiempo. Y si no sabes hacer nada más, ora en lenguas. Ora en lenguas excesivamente y verás resultados. Y si no puedes orar en lenguas, hoy vas a orar en lenguas. Te puedo decir una cosa, tengo 2 puntos que me demuestran que todos podemos orar en lenguas. 1, el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Y que yo sepa, hasta el día de hoy Jesús jamás ha fracasado en ninguna empresa. Él es más que vencedor, nuestro más que vencedores. Él es el Rey de Reyes, el Señor de... Nada es difícil para Él, hasta a los tartamudos los hace hablar en lenguas. ¿Sí? Y fluidamente. Y la segunda cosa que quiero decirte es que Dios ha puesto en nosotros una fe, una convicción de que cualquier persona a la que ministremos, y Jorge es testigo de esto, Jorge nos ayuda mucho y también está en el mismo camino, en el mismo bando, con la misma convicción, persona por la que oremos va a ser llena del Espíritu Santo y va a orar en lenguas. Más de, 5,000 o 6,000 personas por las que he orado han recibido al Espíritu Santo con la evidencia. Una vez ministramos solo yo, 500 jóvenes en una reunión recibieron el bautizo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. ¿Sí? O sea, la convicción de que Jesús lo hace y la certeza, porque has cimentado esta fe en nosotros, de que vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a hablar en lenguas. Lo que sigue es tuyo. Es decir, una vez que recibas tu lenguaje de oración, es tu responsabilidad usarlo excesivamente para adorar al Padre, para interceder por los santos. ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a orar en español, ¿ok? Digo porque si no, no me entienden. Ni yo me entiendo. Cuando oro en lenguas, no me entiendo, pero bendigo a Dios de todo mi corazón, porque puedo orar en lenguas. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y quiero pedirte, mientras estamos orando, si tú aún no recibes el bautizo en el Espíritu Santo, que hagas esta decisión en tu corazón de tomarte un poco de tiempo más el día de hoy
para que recibas ese bautizo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y si ya hablas en lenguas, quiero que determines en tu corazón, determines en tu decisión que vas a orar más en lenguas, que vas a orar excesivamente en lenguas, que vas a dedicar horas, días a orar en lenguas, que vas a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que vas a aprovechar cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier cosa que escuches para orar en español, pero también para orar en lenguas. Que no pondrás las lenguas como algo secundario, terciario en tu vida de oración, sino será la parte central. Que vas a querer orar más en lenguas más que todos los demás. Es esta convicción. Es la primera herramienta espiritual que Dios te da cuando recibes el bautizo en el Espíritu Santo. Y como herramienta o como arma espiritual, tienes que tener esta determinación de que la vas a aprender a usar. Y vas a practicarla y vas a ser experto en las cosas espirituales. Yo no sé si sientes la presencia del Espíritu de Dios descendiendo sobre nosotros. Pero para mí es como el testimonio del Espíritu diciendo, eso, sí. Quiero hacer primero una invitación. Tal vez hay personas aquí que ni siquiera han entregado su vida a Cristo todavía. Otra vez estás viendo esto y nunca has entregado tu vida a Cristo. Quiero hacerte esta invitación. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y lo quieres hacer en este día, levántame tu mano para que yo sepa por quién voy a orar, por favor. ¿Habrá alguna persona que dice, Juan José, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero recibirlo en mi corazón? ¿Habrá alguna persona? O tal vez aceptaste a Jesús, te apartaste de Él, ahora estás regresando a buscar una mayor intimidad con Él. Si es tu caso, también levántame tu mano, por favor, para que sepa por quién voy a orar. ¿Habrá alguna persona aquí? Tú que estás viendo, tal vez sepas de todo corazón que no conoces a Jesús, que nunca lo has invitado a tu vida. Te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Quiero que la repitamos todos. Vamos a ministrar a la gente que está viendo esto o que lo verá después. Repite en voz alta esta oración. Dile, Padre, yo te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias porque Él pagó el precio por mis pecados. En este día, Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que me llenes con tu Espíritu Santo, que me enseñes a caminar contigo. Y te doy gracias porque hoy me recibes en tu familia, por mi fe y mi confesión. Amén. Quisiera pedirte que te pongas de pie en tu lugar. Y voy a hacer una pequeña oración, pero quiero que te involucres en la oración. Básicamente es pedirle perdón a Dios por no orar en lenguas todo lo que debemos de orar. Y la segunda parte es pedirle a Dios que nos dé gracia para orar en lenguas mucho más de lo que oramos hoy. Que podamos orar en lenguas excesivamente. ¿Sí? Así que repite conmigo. Dile, Padre, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias porque me has bautizado con tu Espíritu Santo. Gracias por ese nuevo lenguaje de oración. Te pido perdón por todas las veces que no he orado en lenguas, cuando podía haber orado en lenguas. Perdóname porque no había entendido la importancia de orar en lenguas y he desperdiciado el regalo que me diste. Pero en esta tarde yo decido seguir tus pasos, hacer tu voluntad. Voy a orar en lenguas con perseverancia, con dedicación,
Aún oraré excesivamente a los ojos de otras personas, pero quiero que uses mi vida y mi boca para alabarte, para adorarte y para interceder por todos los santos. Te doy libertad, Espíritu de Dios. Guíame y úsame y enséñame a disfrutar del orar en lenguas en todo tiempo, en todo lugar. Yo declaro que yo soy el templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en mí y que el lenguaje que me ha dado lo perfeccionaré en la práctica, en la búsqueda de la intimidad con el Espíritu de Dios. Yo hablaré en lenguas más que mucha gente, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame orar por ti. Y al final, dos cosas. Quisiéramos que pasaras a filas de oración. Y si aún no recibes el bautizo en el Espíritu Santo, o mejor dicho, si aún no oras en lenguas, quiero que pases a la parte de atrás del salón, del lado izquierdo, para que podamos ministrarte y que Dios te bautice con su Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, Padre, gracias por este anhelo que pones en nuestro corazón por más de ti, por más de tu presencia. Yo bendigo a cada persona, a cada hombre, mujer, cada familia, con un anhelo cada vez mayor por ti, por tu presencia, con un deseo, Señor, de ser guiados cada vez más por tu Espíritu Santo, de hacernos cada vez más dóciles a tu Espíritu. Te bendigo con mayor entendimiento de las cosas espirituales. Te bendigo con mayor paz, con mayor gozo. Y te bendigo con mayor fluidez en las lenguas que Dios te ha dado. Que tú puedas adorar al Padre en espíritu y en verdad, conforme a la voluntad del Padre. Te bendigo con paz, te bendigo con gozo, en el nombre de Jesús. Amén.